Hola a todos, bienvenidos a Filosofía de Película, yo soy Oscar. En los últimos meses se ha vuelto más o menos inevitable oír hablar de la trampa de Tucídides. Y en efecto, Tucídides termina su análisis de las causas y antecedentes de la guerra del Peloponeso con la siguiente frase: la causa más verdadera de la guerra, aunque la que menos se manifiesta en las declaraciones, pienso que la constituye el hecho de que los atenienses, al hacerse poderosos e inspirar miedo a los lacedemonios, les obligaron a luchar. Y, ok, esto está en Tucídides, pero la atención que se le ha dado en los últimos tiempos es tan desmesurada, es tan desproporcionada al espacio que ocupa esta reflexión en su libro, que me parece que más bien oculta el verdadero pensamiento de Tucídides, oculta la riqueza de su pensamiento, que no la revela. Por eso en este video recopilé 10 de muchas reflexiones que hace el autor a lo largo de su obra, las que me parecieron las más interesantes, las que me parece que ilustran especialmente algún aspecto del mundo de hoy. Y vamos con esto. Los dos fines de la vida en sociedad: seguridad y prosperidad. Las sociedades se forman con dos objetivos: la seguridad y la prosperidad. De estos fines, claramente la seguridad tiene una prioridad absoluta sobre la prosperidad. Por eso, las ciudades primero fueron seguras, después prósperas. En tiempos rústicos había muchas unidades políticas, cada una de ellas con un puñado de hombres de armas para su defensa. Por eso, las ciudades más antiguas se fundaron tierra adentro, bien lejos de las costas, donde su defensa era fácil y no existía el riesgo de ser atacados por sorpresa por piratas. En tiempos más civilizados hay pocas unidades políticas, cada una de ellas cuenta con muchos hombres, así que las ciudades más modernas y ricas se fundaron en las costas, más adecuadas para el comercio. Formaron una flota imponente y limpiaron el mar de piratas. Tucídides le llama a estas potencias navales talasocracias, gobierno de los barcos, para distinguirlas de los imperios. Esta clasificación ha tenido sus partidarios y sus detractores a lo largo de los siglos. Tucídides observa una anomalía en su teoría. Creta tenía una fecha de fundación más antigua que la de casi cualquier otra ciudad conocida, y sin embargo era una ciudad portuaria. Postula que antes de la guerra de Troya y de los rústicos tiempos homéricos, tiene que haber habido otra época de unidad y prosperidad en Grecia, y que Creta debía ser entonces una talasocracia, hipótesis que ha sido confirmada por la arqueología moderna. La teoría de las afinidades. La teoría de las afinidades, o ley de las afinidades, afirma que las ciudades tienden a formar alianzas con las que tienen gobiernos similares al suyo y a rechazar a las diferentes, incluso cuando esto va en contra de sus intereses particulares. La razón de esto es que una concepción similar de la realidad lleva a ponerse de acuerdo fácilmente respecto de los fines y de los medios. En cambio, la diferencia en las concepciones lleva a la diferencia en las acciones. En otras palabras, los gobiernos similares se alían no solo porque les convenga, sino porque se entienden entre sí. Literalmente entienden de qué están hablando. El concepto de estasis. Aunque la anexión de Córcira a la Liga de Delos fue la causa principal de la guerra del Peloponeso, lo cierto es que los corsirios firmaron ese tratado obligado por la circunstancia de su guerra contra Corintios, lo firmaron a regañadientes, sobre todo los ricos. Córcira era una próspera república que vivía del comercio, donde los mercaderes formaban una élite social y la mayoría de los corsirios eran dorios de raza, igual que los espartanos. En el quinto año de la guerra estalló un conflicto interno en el que la oligarquía, apoyada por la Liga del Peloponeso, intentó subvertir el gobierno democrático de la isla y cambiar de bando en la guerra. El conflicto iba a ser supuestamente un golpe de estado breve y efectivo, pero se prolongó en una guerra civil que duró años
entre los ricos partidarios de Esparta y los pobres partidarios de Atenas. Cada bando contando con organización, dinero y armas de una de las dos potencias hegemónicas. La narración de la Stasis de Córcira es quizás uno de los episodios más terroríficos en la historia de la guerra del Peloponeso y ha sido elogiado durante siglos por sus méritos literarios. Pero la intención de Tucídides en ese pasaje no es pintarnos los horrores de la guerra al modo de pintores pacifistas como Goya. Lo que está haciendo es ilustrar su concepto de estasis, separándolo de la guerra normal. Se habla hoy de la guerra civil de Córcira, pero aunque el término guerra civil tenía precedentes, es prácticamente un invento de Julio César, es siglo posterior. Tucídides toma el concepto de estasis de la medicina, donde significaba una pérdida en la armonía o falta de coordinación entre las partes del cuerpo o las partes del espíritu. Por mucho tiempo se pensó que estasis significaba epilepsia, pero hoy se piensa mayormente que, si bien las convulsiones de los epilépticos eran uno de los principales fenómenos abarcados por la estasis, lo cierto es que esta no se corresponde con ningún diagnóstico de la medicina moderna. En la política, la estasis es la pérdida de un objetivo común en una ciudad. Un grupo, una parte, se comporta como si fuese el todo. No solo no reconoce al otro partido, sino que deja de reconocer los tratados internacionales, el culto de los dioses, la moral natural y los vínculos familiares. Tucídides busca demostrar que la estasis es un estado de locura en una sociedad, de literal locura, que lo único que tiene en común con la guerra normal es que en ella hay dos grupos de hombres peleando entre sí. Es en este contexto que Tucídides dice la famosa frase: la guerra es una maestra de crueldad. El fanatismo es hijo de la codicia de dos grupos con intereses opuestos, afirma Tucídides. No se intenta siquiera un acuerdo, porque ningún partido acepta menos que tenerlo todo. Los neutrales o moderados son vistos como enemigos por ambos partidos y, o bien obligados a unirse a uno de cualquiera de ellos, o bien son asesinados. Sin duda, respondiendo a algunos intentos de justificación que debían ser comunes en su tiempo, Tucídides afirma de modo tajante que ninguno de los dos partidos se regía por moralidad alguna. El fanatismo es la esencia del partidismo y éste destruye todos los vínculos naturales. Cito: los vínculos de sangre llegaron a ser más débiles que los del partido debido a una mayor disposición de los miembros de éste a una audacia sin reservas, porque estas asociaciones no se constituían de acuerdo con las leyes establecidas con vistas al bien común, sino al margen del orden instituido y al servicio de la codicia. Tucídides destaca dos características propias de la época de la estasis en las ciudades griegas. Una fue la corrupción del lenguaje. Cambiaron incluso el significado normal de las palabras en relación con los hechos para adecuarla a su interpretación de los mismos. La audacia irreflexiva pasó a ser considerada valor fundado en la lealtad al partido. La prudencia se consideró cobardía disfrazada. La moderación, una máscara para encubrir la falta de hombría, y la inteligencia capaz de comprenderlo todo, incapacidad total para la acción. El irascible era siempre digno de confianza, pero su opuesto resultaba siempre sospechoso. La otra es que, en esos años, los hombres más mediocres eran llevados al poder. La razón de esto era que el ingenio, la agudeza mental, la inteligencia, eran vistas con desconfianzas. Entonces, los hombres que eran conscientes de sus limitaciones no entraban en discusiones con los que sabían superiores a ellos, sino que pasaban a la acción y defendían las ideas más extremas. Inutilidad de las ligas. Los imperios toman decisiones de modo rápido y eficiente, actúan de modo decidido y están siempre dispuestos a emplear grandes recursos para lograr sus objetivos. Las ligas, en cambio, son lentas para reaccionar a los problemas, son apáticas
y todos sus miembros colaboran a regañadientes. La razón de esto es su constitución democrática, algo que a primera vista parece una virtud. Todos los miembros de la Liga se odian, en las asambleas prefieren discutir sus asuntos domésticos que no ponerse de acuerdo para hacer algo en común. Cada uno colabora con lo mínimo indispensable para los fines comunes y, cuando no le queda más remedio que participar, cuando no tiene modo de eludir sus compromisos, prefiere aportar dinero que no arriesgar a sus hombres en el campo de batalla. Las ligas tienden a convertirse en imperios, origen del imperio ateniense. Esparta no se expandía mediante la conquista militar, sino mediante la formación de alianzas y su reconocimiento como hegemón por parte de sus aliados, un poco como Norteamérica en la modernidad. En el siglo VI a.C., sus objetivos principales eran incorporar a Tebas, Atenas y Corinto a la Liga del Peloponeso. Pero los corintios y los atenienses se odiaban entre sí y cada ciudad puso como condición no negociable que la otra ciudad no fuese aceptada. Los espartanos, tras intentar sin éxito hacerlos entrar en razones, se resignaron a aliarse con Corinto y rechazaron a Atenas como miembro. La visión común era que Esparta y Atenas no eran rivales porque no tenían el mismo tipo de poder. Esparta era una potencia terrestre, mientras que Atenas era un poder naval. Esto no era del todo cierto. Corinto y Córcira, ambas miembros de la Liga del Peloponeso, tenían la segunda y la tercera mejor flota de Grecia. Y fuera de Grecia, los únicos en todo el Mediterráneo que les podían presentar batalla eran los fenicios. Mientras tanto, el imperio persa había anexado a todas las ciudades griegas en la costa de Asia, y tras el fallido desembarco persa en Maratón, espartanos, atenienses y corintios, y otros muchos, acordaron formar la Liga Panhelénica, que como su nombre lo indica, pretendía sumar a todos los griegos con el objetivo común de defender Grecia ante un agresor extranjero. Atenas logra imponer como un objetivo secundario la liberación de las ciudades griegas en Asia. La Liga del Peloponeso acuerdan esto, pero lo hacen en unos términos tan vagos que saben que en la realidad no los comprometían prácticamente a nada. Tras la derrota de Jerjes, los espartanos quieren ir en ayuda de Tebas, mientras que los atenienses quieren enfrentar a los restos de la armada fenicia en Asia. Logran ponerse de acuerdo al menos en atacar a la vez para que los persas no los puedan derrotar por separado con todas sus fuerzas. Jerjes perdió la batalla en el campo, pero sacó tablas en la diplomacia. Aprovechando las divisiones entre los enemigos que había advertido, convence a espartanos y atenienses de firmar un tratado de paz más que razonable, cuando lo cierto es que los griegos solo necesitaban continuar la guerra 1 o 2 años más para tomar Babilonia. Inmediatamente después de la guerra contra los persas, Atenas, Ceos y Lesbos forman la Liga de Delos. Se les unen la mayor parte de las ciudades del Egeo, especialmente las que acababan de ser liberadas del dominio persa. Las dos ligas, la Liga de Delos y la Liga del Peloponeso, hacen un tratado de paz que establece que ninguna liga intentará reclutar a una ciudad de la otra, no dará asilo a criminales ni esclavos fugitivos, y todos los puertos estarán abiertos a los barcos mercantes de la otra liga, tolerándose un solo barco de guerra dentro de los puertos. Además, todas las ciudades siguen siendo miembros de la Liga Panhelénica. Los espartanos parecen haber creído que la Liga Panhelénica iba a imponerse y que las dos subligas se iban a reducir a alianzas de papel. Ocurrió exactamente lo contrario. El crecimiento en poder y en integrantes de la Liga de Delos hizo perder relevancia a la Liga Panhelénica. Atenas traslada el tesoro de la Liga a la Acrópolis de Atenas y prohíbe a sus miembros abandonarla. El rigor marcial de la Liga de Delos era una molestia para los ciudadanos de las ciudades aliadas, todas ellas democráticas. Cuando protestaban ante los atenienses por esto, los atenienses les ofrecían aportar dinero en vez de hombres. Mayormente aceptaban, con las únicas dos excepciones de Lesbos y Ceos. Con el dinero de la ciudad aliada, los atenienses votaban nuevos barcos tripulados por sus propios ciudadanos.
De este modo, Atenas se volvía cada vez más rica y poderosa, mientras que sus ciudades se debilitaban y empobrecían. Cuando finalmente intentaba rebelarse, la guerra ya estaba decidida antes de empezar. Las formas de gobierno mixto son objetivamente las mejores, pero debido a su origen en conflictos civiles, todo el mundo las odia. En el 411, un golpe de Estado derroca la democracia ateniense e instala el régimen oligárquico de los 400. El mismo inicia de inmediato charlas de paz con Esparta, pero esto encuentra una fuerte resistencia del pueblo y Atenas está a 2 pasos de la guerra civil. Dos políticos que habían formado parte del golpe, pero que se decepcionaron pronto de las maniobras del nuevo régimen, forman un partido aparte que propone ampliar el derecho al voto a todos los ciudadanos que tengan rango de hoplita o superior. La propuesta es aceptada y se forma así el régimen de los 5000, que va a durar menos de un año. Tucídides observa que el régimen de los 5000 fue quizás, objetivamente, el mejor gobierno que tuvo Atenas, libre tanto de las arbitrariedades de la oligarquía como de los vicios propios de la democracia, pero que, debido a su origen híbrido, era rechazado y odiado por prácticamente todo el mundo. El derecho solo se respeta entre quienes tienen fuerzas equivalentes o no demasiado dispares. Esparta, tras fracasar en su intento por recuperar la bahía de Pilos tomada por los atenienses, negocia su rendición. Las dos potencias entran así en un periodo de 7 años que Tucídides llama paz falsa y que a los historiadores modernos les gusta llamar la Guerra Fría griega. En esos años, tras la rendición nominal de Esparta, Atenas le exige a todas las islas del Egeo que se unan a la Liga de Delos. Hubiesen sido neutrales o incluso miembros de la Liga del Peloponeso. La isla de Melos se niega y los atenienses envían una embajada a dialogar con ellos. El diálogo de Melos llama la atención dentro de la historia de Tucídides por 2 razones. Una, la forma del diálogo, que es única en toda la obra, y 2, que Tucídides le haya dedicado tantas páginas a un incidente de aspecto menor dentro del conflicto. Pero esto tiene sentido si entendemos que, para Tucídides, la importancia de un hecho histórico no está dada ni por la cantidad de hombres en combate, ni por los kilómetros cuadrados de tierra conquistadas, sino por ser ilustrativos de alguna ley universal sobre los hechos humanos. En Melos se pone en evidencia la lógica brutal del imperio ateniense, lo cual explica por qué éste se volvió odioso para sus aliados y este odio fue finalmente la causa de su destrucción. Desde este punto de vista, Melos no es de ningún modo un incidente menor. Los melios comienzan protestando que ellos no tomaron partido en la guerra, a pesar de ser dorios de raza igual que los espartanos, y reclaman el derecho a la neutralidad. Los atenienses desdeñan este argumento respondiendo que tienen razón, pero que no tienen otra cosa que razón. El derecho, afirman, solo se respeta entre quienes tienen fuerzas similares o no demasiado diferentes, para resolver pacíficamente asuntos menores. Pero cuando las diferencias son extremas, es una ley natural que el débil se someta a la voluntad del fuerte. Los melios cambian entonces su argumento y ya no invocan el derecho, sino la conveniencia. Les advierten a los atenienses que, obrando así, se van a ganar el odio de todos los débiles. Y estos pueden no ser poderosos por separados, pero todos juntos los superarán en fuerzas. Los atenienses les responden que a las ciudades de tierra adentro, supongo que aludiendo a Esparta, les va a importar un bledo la destrucción de un estado isleño, y con respecto a las islas, temen menos a su odio que no a que los crean débiles por perdonar a una ciudad que se atrevió a desafiar sus órdenes, lo cual podría sentar un precedente peligroso. Los atenienses les dan un ultimátum y los melios lo rechazan. Atenas envía entonces una armada a sitiar Melos, capturan la ciudad, todos los hombres adultos fueron asesinados y las mujeres y niños reducidos a esclavitud. En el 404, Atenas se rinde incondicionalmente y los miembros de la Liga del Peloponeso, quienes de modo casi unánime querían destruir la ciudad por completo, recordando los hechos de Melos, y
son detenidos solo por la intervención del general espartano Lisandro, que le perdona la vida a los atenienses. Esta historia tiene una postdata interesante. En 1993, en vísperas de la guerra serbio-americana, el presidente de Estados Unidos, Bill Clinton, visitó Grecia y el presidente de Grecia entonces, Karamanlis, creo que se llamaba, le regaló diplomáticamente una copia de Tucídides con un señalador puesto en el diálogo de Melos. Un imperio no le hace la guerra a otro imperio. Esta afirmación puede sonar un poco extraña o paradójica en un libro que relata una guerra entre dos imperios, pero lo que quiere decir no es que dos imperios nunca luchen entre sí, sino que el principal objetivo de cada uno de ellos no es destruir al otro, sino mantener su poder sobre sus propios súbditos. Por eso, Esparta y Atenas pactan una tregua y se alían entre sí para enfrentar juntas a Argos. Por eso también los espartanos se negaron a destruir Atenas al final de la guerra. Las guerras de liberación contra un imperio encubren la formación de otro. Cuando los siracusanos intentan unir a todos los sicilianos en contra de Atenas, reciben una respuesta bastante tibia de sus paisanos, no solo por razones prácticas, sino también por argumentos morales. La fama de liberadores de Grecia, compartida por los atenienses y los espartanos, hacían que muchos sicilianos viesen el ir a la guerra contra Atenas como algo inmoral. Los oradores de Siracusa atacan este argumento afirmando que esa fama de los atenienses es inmerecida, que la guerra de Jerjes no fue una lucha por la libertad, sino una disputa entre dos imperios, uno decadente y el otro en ascenso. Los atenienses no enfrentaron a los persas para liberar a los griegos, sino para esclavizarlos. Tucídides pone este discurso en boca de los oradores siracusanos, por lo que es difícil saber hasta qué punto él mismo estaba de acuerdo con ello. En todo caso, si esto ocurrió realmente como lo cuenta Tucídides, realmente no fue una muy buena propaganda, porque Siracusa prácticamente estaba confesando cuáles eran sus verdaderas intenciones detrás de su discurso de unirse todos para luchar por la libertad. No se puede renunciar a un imperio, que es básicamente la consecuencia de lo anterior. Si el discurso de la liberación fuese sincero, la ciudad tirana podría ceder y cambiar el régimen por otro más democrático, convirtiendo el imperio en una liga, es decir, siguiendo el proceso inverso al que siguió la Liga de Delos, que se convirtió en el imperio ateniense. El problema es que detrás de ese discurso hipócrita se encuentra agazapado un nuevo imperio en ascenso. La Liga se va a convertir en un imperio otra vez, solo que con una potencia despótica distinta en reemplazo de la que se dio su lugar. Y la primera prioridad de esta nueva potencia va a ser destruir por completo a la antigua capital imperial. Y estas son 10 reflexiones de Tucídides entresacadas de su Historia de la Guerra del Peloponeso, las que me parecieron más interesantes o bien que me abrieron los ojos acerca de algún hecho de la política actual o de la historia reciente. Me pildorarrojearon acerca de qué fue lo que pasó realmente en este momento, en este lugar, en el siglo pasado o incluso en lo que va del presente. Espero que les hayan resultado interesantes. Nada más que agregar, salvo recomendar la lectura de la Historia de la Guerra del Peloponeso, un libro extraordinario. Nos estamos viendo hasta la próxima.